Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a la clase 12 de la semana 12 de la materia Ética y Deontología Profesional. En esta clase vamos a tocar el tema de lo que es la responsabilidad profesional en los que nos dedicamos a la salud, a la atención de la salud. Vamos a empezar por definir o nombrar la etimología de la palabra responsabilidad, que va a derivar del latín respondeo, que quiere decir responder, y significa la obligación de responder por nuestros actos. Va a entrañar la obligación o el deber en que se coloca una persona de resarcir, indemnizar o satisfacer cualquier pérdida, detrimento, perjuicio o daño que cause o por otra persona que dependa de ella o alguna cosa que le pertenece. Este problema de la responsabilidad se va a presentar en todos los órdenes de la actividad humana, en lo moral, en la religión, en el derecho y dentro del derecho en sus diversas ramas, digamos, en lo que es derecho público, derecho privado, civil, penal, etc. ¿Sí? Y esta responsabilidad tenemos que, para empezar a definirla, remontarnos a los antecedentes históricos. Desde la antigüedad, todas las prácticas que tengan que ver con las profesiones sanitarias o las profesiones que se van a dedicar al cuidado de la salud humana, siempre van a estar atadas o sujetas a normas y se nombra este tema de la responsabilidad en algunas legislaciones. Como primer antecedente histórico nos vamos a encontrar con el Código de Hammurabi. Hammurabi fue un emperador allá por el año 1728 a.C., que lo que va a hacer es recopilar un número de leyes que es lo que hoy vamos a encontrar como este Código de Hammurabi. Fue grabado sobre un bloque de basalto que mide 2,25 metros de alto por 1,90 y en esta escritura vamos a encontrar referencias a lo que es la responsabilidad médica, ¿sí? Entonces este Código de Hammurabi va a diferenciar lo que hoy denominamos responsabilidad civil de responsabilidad penal. De alguna manera va a decir que algunos fallos o errores van a ser no dolosos o no van a ser tan graves y van a estar castigados con sanciones económicas o indemnizaciones. Por otro lado, aquellos errores que sean considerados graves, el médico podía perder una o ambas manos si era cirujano, para que de esa forma no continuase desarrollando su actividad de cirujano, ¿sí? Después va a aparecer en Egipto, lo que hoy conocemos como Egipto antiguo, y acá vamos a encontrar la existencia de algunos colegios secretos que van a establecer reglas y fórmulas que van a tener que ver con la actividad médica. Y la desviación de estas normas estaban consideradas una falta. A partir de lo que es la Roma antigua, esta relación médico-paciente se va a considerar un contrato de servicios. Alejandro Magno va a ser el primero que establezca la crucifixión como castigo para aquellos médicos que abandonaban voluntariamente a un enfermo. Y ya en el derecho romano se empieza a establecer la culpabilidad del médico, aun cuando éste había procedido bien, ¿sí? Si los resultados fueran negativos, lo que era considerado como una negligencia. En todos los tiempos, en las distintas civilizaciones, vamos a encontrarnos con médicos con algunas distintas metodologías y creencias que tienen que responder por su hacer, por el bien hacer, ya fuese ante un pueblo, ante un juez o ante el jefe de las diferentes tribus. Y esto es lo que va a variar a lo largo del tiempo y hoy vamos a conocer como el concepto de culpa y el concepto de pena. Ya en el siglo XVIII nos vamos a encontrar con dos procesos que se van a dar en Francia que van a sentar las pautas de lo que o de cómo se valora la actividad profesional y van a orientar hasta el día de hoy en esta temática. En el primer caso, el doctor Heli va a ser llamado para atender un parto distóxico con presentación fetal de hombros
y este doctor lo que va a hacer es, de forma imprudente y precipitada, va a amputar ambos brazos del bebé recién nacido para que éste pudiera nacer. Concluido el parto, el padre de este recién nacido lo denunció ante el tribunal de Domfront, el cual, previo dictamen de lo que era en ese momento la Academia de Medicina, lo sentenció como que había actuado este médico de forma imprudente y con una precipitación, increíble, no habiendo intentado ninguna otra maniobra obstétrica ni llamado a otro facultativo o otro médico que pudiera ayudarlo, y lo condenó a pagar una indemnización de forma vitalicia a este recién nacido o a este menor. En el segundo caso, el doctor Tourette Noroy, en 1832, mientras practicaba una sangría, detiene la hemorragia, coloca un vendaje, a lo que luego se va a formar una tumoración dolorosa. El médico va a regresar, va a disponer la aplicación de algunas pomadas, pero el paciente sigue empeorando, negándose el profesional o el médico al volver a examinarlo. Otro médico va a diagnosticar en este enfermo o en este paciente un aneurisma arteriovenoso, lo que termina, digamos, con la amputación del brazo del paciente. En este caso, el médico es condenado por impericia, negligencia grave y falta de seguimiento adecuado por no haberle dado el seguimiento que necesitaba o el seguimiento indicado a este paciente. Y lo condenó también a este médico al pago de una indemnización vitalicia para el paciente. Hoy en día o en la actualidad los reclamos por mala praxis han crecido, no solo en la Argentina, sino también a nivel mundial. Y algunas de las causas de esta situación es el aumento de la actividad de los profesionales de salud, que día a día atienden cada vez a más personas, la falta de coincidencia entre el diagnóstico y el tratamiento de algunas enfermedades que no son habituales, el progreso técnico y científico de la medicina, que se nutre de mucha aparatología nueva, esto de la divulgación de los medios, de todo lo que pasa no solo con los distintos tratamientos, sino con los casos de negligencia o mala praxis, y la calidad de la relación del profesional con el paciente, que está muy deteriorada y que es un factor clave para prevenir los riesgos ante la intolerancia de la sociedad. Vamos a definir la responsabilidad de los profesionales de la salud como la obligación que tienen estos de dar cuenta ante la sociedad por los actos que realizan en su práctica profesional, cuya naturaleza y resultados sean contrarios a sus deberes, por incumplimiento de los medios y o cuidados adecuados en la asistencia del paciente, pudiendo adquirir a veces relevancia jurídica, ya que estos actos pueden derivar o pueden traer aparejados consecuencias como pueden ser daños en el cuerpo o en la salud o directamente la muerte de los pacientes que están bajo la asistencia de estos profesionales. Entonces la responsabilidad de los profesionales va a ser una variante de la responsabilidad general que involucra a todas las personas independientemente que ejerzan o no una profesión. La diferencia va a existir cuando a través del ejercicio de esta profesión surja un elemento objetivo que es el daño y que éste tenga relación directa con el accionar profesional que desde el punto de vista legal se va a encontrar encuadrado dentro de lo que denominamos delito culposo, en los cuales no va a existir intencionalidad de provocar un daño y se va a producir por imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia de los deberes de médico a su cargo. Podemos definir también los diferentes elementos de lo que tiene que ver con la responsabilidad profesional. Vamos a definir al autor como el profesional que tiene un título y una matrícula que lo habilita a ejercer las ciencias de la salud o la medicina, dentro de condiciones que van a estar estipuladas en la ley que reglamenta su ejercicio profesional. Vamos a definir al acto profesional como la instancia en la cual se trata esta acción efectuada en carácter de profesional de la salud cuando asiste a un paciente o a un sujeto de atención.
El elemento subjetivo en este caso va a ser la demostración de la culpa por parte del profesional, y el carácter distintivo de la culpa va a ser la falta de previsión de las consecuencias del acto por parte de la persona que debería haber previsto estas consecuencias. En caso contrario, va a ser un accidente excusable. Para que esta culpa exista, se tiene que demostrar cualquiera de estas cuatro situaciones que vamos a mencionar ahora. La impericia, que es cuando falta capacidad, habilidad, experiencia o conocimiento en el accionar, en el tratamiento, y va a consistir en la incapacidad técnica para el ejercicio de determinada profesional, equivalente en lo que la doctrina francesa conoce como mala praxis. En este caso, tenemos que mencionar que un error en medicina puede surgir de la simple ignorancia. En este caso vamos a tener que analizar las condiciones que llevaron a que ocurra ese error, ¿sí? Puede haber ocurrido cuando el profesional está actuando apremiado en algunas circunstancias y para evitar un mal mayor comete este error. A esto lo vamos a denominar como estado de necesidad, ¿sí? En el cual el médico o el profesional queda exonerado de la responsabilidad. La otra, la otra condición que puede llevarnos a este error es la ignorancia atrevida. Esto puede, por ejemplo, pasar cuando un médico generalista, por ejemplo, no está calificado para intervenir en una cirugía ginecológica y lo realiza solamente por el afán económico. Realiza esta operación que va a requerir experiencia y le produce una lesión al paciente, y en este caso este error no se puede excusar. Si hablamos de imprudencia, vamos a definir que consiste en una acción temeraria que se efectúa a pesar de haberse previsto el resultado que ocasionará esta acción. Que en este caso el resultado va a ser el daño al paciente o al sujeto de atención. Va a ser equivalente a efectuar un acto sin las debidas precauciones. Es una conducta opuesta a lo que aconsejaría la experiencia y el buen sentido. Todos en la sociedad tenemos el deber de cuidado, ¿sí? Y un profesional no se compromete a curar, sino a proceder de acuerdo con las reglas propias de sus ciencias. Cuando hablamos de negligencia, es cuando, a pesar de tener el conocimiento de lo que debo hacer, no lo aplico y por lo tanto produzco un daño. Equivale al descuido u omisión. Acá van a entrar en juego un sinnúmero de posibilidades, entre las que podemos incluir los registros defectuosos en las historias clínicas, las actitudes de confianza en la evolución del paciente, lo que me va a llevar a descuidar su observación continua. La entrega de responsabilidades acá a personal subalterno que no esté preparado, ¿sí? Esto que hablábamos en nuestro encuentro sobre los auxiliares de enfermería o aquellas personas que trabajan con nosotros que son estudiantes o no tienen ningún título. Y la negligencia es siempre el medio que determina la responsabilidad de la culpa profesional. Como último ítem tenemos a la inobservancia de los deberes a nuestro cargo o a su cargo. Es cuando el profesional no va a cumplir con las obligaciones propias del cargo que está ejerciendo. Por ejemplo, una enfermera profesional que no controla a los auxiliares, o una enfermera profesional que no controla cuando hay estudiantes en su servicio. Si de esta conducta va a resultar el daño, el profesional no va a responder por imprudencia, negligencia o impericia, pero sí va a responder por la inobservancia de los deberes a su cargo. En este caso también tenemos que hablar del elemento objetivo, que es el daño causado al paciente, y la relación causal. Para que haya responsabilidad civil o penal, tiene que quedar bien demostrada que el daño, el perjuicio que yo le causé al paciente, ya sea una lesión o muerte, es la consecuencia directa del acto profesional.
En cuanto a los tipos de responsabilidad profesional, vamos a catalogarlo como esta responsabilidad puede ser de tipo personal, cuando solo respondo por la propia conciencia de un acto inmoral. Profesional significa que yo tengo que responder ante organismos encargados de vigilar que se cumplan las normas de conducta, como por ejemplo los colegios profesionales. Y la responsabilidad jurídica es la que me lleva a responder ante la sociedad, que en este caso va a estar encabezada por jueces, a una transgresión a una ley. Esta responsabilidad puede ser de tipo civil o penal, ¿sí? También podemos ver los tipos diferentes de responsabilidad que encontramos, ¿sí? En este caso vamos a tener la responsabilidad ética, que va a ser aquella en la cual el profesional responde ante su propia conciencia, que es una responsabilidad de tipo moral, privativa de la conciencia individual de cada uno, que debiera ser la más rigurosa, ¿sí? Ya que tiene fundamento deontológico de nuestra actividad profesional. En este caso surge la denominada moral o deontología, que va a ser el conjunto de normas que deben seguir los profesionales del sector de salud en el ejercicio de su profesión, que va a estar relacionada con la sociedad, con los pacientes, con las autoridades y con nuestros colegas. Y la responsabilidad jurídica va a ser aquella conducta profesional activa o pasiva que sea por acción o por omisión en el ejercicio de nuestras actividades como profesionales y que puede responsabilizarme tanto en el campo penal o en el campo civil o en ambos campos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con responsabilidad penal se puede dar lugar cuando un hecho constituye una infracción voluntaria o imprudente que está tipificada como un delito o una falta, y el profesional va a ser penalmente responsable en diversas circunstancias. Haya dolo, ¿sí? Como cuando actúa como un hombre con independencia de la condición profesional, ¿sí? Y este dolo, esta malicia es intencional y va a surgir directamente de la condición del delito. En cuanto a lo que es la responsabilidad civil, se va a dar en el fuero civil si un paciente o sus derechohabientes, que en este caso pueden ser los familiares, pueden reclamar una indemnización de tipo monetaria por algún presunto hecho que pueda llegar a causar un daño, ¿sí? Derivado del accionar profesional. De forma paralela, este proceso se puede llegar a dar con el proceso penal, ¿sí? O se puede dar después del proceso penal. En cuanto a la obligación del profesional de la salud, esta siempre va a ser de medios y no de resultados. Esto va a significar que el profesional se compromete a poner todo su conocimiento y habilidad al servicio del paciente, pero no puede garantizar un resultado específico. Esta excepción se va a dar en algunas áreas, como por ejemplo la cirugía plástica. En el caso de la relación profesional-paciente, siempre vamos a decir que es un contrato de asistencia, ¿sí? Este contrato va a implicar tanto la obligación del profesional de brindar atención médica adecuada, y el paciente también va a estar obligado, va a tener obligaciones de seguir las indicaciones y el tratamiento que le haya prescripto el profesional de la salud. Y la responsabilidad civil puede surgir por incumplimiento de este contrato en ambas partes, ya sea del profesional o del paciente. Esta relación médico-paciente y la responsabilidad profesional surge del contrato, que va a ser un acto jurídico que genera obligaciones. Este contrato es una limitación que una persona va a imponer voluntariamente a su libertad, y que se acepta que el acto profesional es una forma especial de contrato denominada asistencia médica o asistencia profesional. Este tipo de contrato va a tener elementos esenciales que van a ser naturales o accidentales.
Los naturales son aquellos que existen en el contrato y los accidentales van a ser todos aquellos que se pacten adicionalmente a este contrato. Por lo tanto, el vínculo, esta relación médico-paciente, disculpen, se va a fundamentar en un vínculo jurídico, donde ambas partes van a ejercer su libertad y su voluntad. Como dijimos antes, el profesional se va a comprometer a utilizar todos los medios a su alcance para que el paciente se recupere, pero no va a garantizar resultados. Esta obligación de medios, no de resultados, va a ser crucial para entender la responsabilidad profesional. Vamos a decir que los sujetos son el profesional de la salud y el paciente, ambos ejerciendo su libertad y su voluntad. El objeto es la recuperación o conservación de la salud del paciente y el vínculo jurídico es la actuación bajo el amparo de la ley que genera tanto derechos y obligaciones recíprocos para ambas partes. Cuando por acción u omisión no se pone a disposición del paciente todos los recursos que están disponibles, va a generar esto va a generar la producción de un daño. No se requiere esto de los recursos, no solo los físicos o tecnológicos, es a lo que nos referimos, sino aquella actitud profesional que debe tener de cuidado y dedicación aquella persona que se dedica a la actividad médica. ¿Cómo se va a configurar esta mala praxis? Va a ser imprescindible, la presencia de los siguientes elementos que tienen que estar demostrados, ¿sí? Primero, la obligación preexistente va a ser el elemento fundamental de la responsabilidad profesional en todos los casos, ¿sí? Y la existencia evidente de una falta, ¿sí? Entendiéndose por falta, torpeza, imprudencia, falta de atención, negligencia o inobservancia de los deberes. Esto es por acción o omisión, perdón. También tenemos que encontrar la existencia evidente de un daño. En este caso, el daño al propio paciente o a los deudos del paciente. Y también que haya existencia evidente de una relación causal entre la falta que cometió el profesional y el daño que se le generó al paciente. Entonces, como para recordar, para hablar de mala praxis va a ser imprescindible la presencia de tres elementos. Que exista evidencia de una falta, que nos va a dar la culpa, que exista evidencia de un daño en la persona, que nos va a dar el daño, y que exista una evidencia entre la falta que exista una evidencia causal entre la falta y el daño generado, lo que nos va a dar el nexo. Dentro de los factores de riesgo, en las demandas de mala praxis, nos vamos a encontrar con dos tipos de factores de riesgo. Los factores no asistenciales, que por ejemplo puede ser la escasez de recursos, las presiones económicas, la influencia de los medios, las expectativas poco realistas de la sociedad, y los asistenciales, todo lo que tiene que ver con la asistencia de la salud. Por ejemplo, prácticas fuera de la competencia, promesas de resultados, falta de consentimiento informado, historias clínicas incompletas, no redactar bien las historias clínicas, ¿sí? La mala relación entre el paciente y el médico, criticar el desempeño de otros colegas, abandonar al paciente, desconocer los deberes y derechos de los pacientes, no guardar el secreto profesional, no respetar normas de bioseguridad, conocer la responsabilidad del equipo de salud, entre otras. Por todo esto es muy importante que la historia clínica sea un registro completo, ¿sí? Donde se demuestre este registro desde el inicio de la asistencia hasta el alta, incluyendo todas las pruebas y procedimientos y registros de enfermería que se realizan del paciente, que tenga información clara, tiene que reflejar claramente la atención brindada, el daño sufrido, si hubo alguno, y la relación causal entre estos si existiera. Y esto tiene valor probatorio, es fundamental para esclarecer cualquier tipo de controversia en un juicio por responsabilidad profesional. También hemos recalcado muchas veces la importancia del consentimiento informado, que pasó ya a ser un derecho fundamental
de los pacientes, ¿sí? Es una declaración de voluntad del paciente que, tras recibir información completa y clara sobre su condición, los riesgos y los beneficios del tratamiento, decide voluntariamente aceptar o no este tratamiento, ¿sí? Y esto tiene que estar formalmente escrito en un documento firmado por el paciente, el profesional y testigo, con fecha y todas las aclaraciones que necesite tener el paciente y el documento. Esta realidad de la sanidad hoy en día, en la cual nos tenemos que enfrentar a la atención de muchos pacientes, trae aparejado a que la mayoría de los profesionales de la salud que se desenvuelven tanto en el ámbito público como el privado deben contratar como forma anexa un seguro de cobertura por responsabilidad profesional. Algunas de las características que debería tener este seguro para ser considerado eficiente es que tenga un alto nivel de profesionalidad en la administración de los riesgos, sumas aseguradas acorde a los montos indemnizatorios reconocidos, buena capacidad reaseguradora, que dé defensa legal al profesional y que tenga un costo adecuado al producto y que sea accesible. Algunos tipos de pólizas que podemos encontrar, tenemos los seguros individuales, ¿sí? Que lo paga el trabajador de la salud para garantizar la reparación de un daño. Tenemos los seguros institucionales, es aquel que posee la institución en la cual trabajo que debe protegerme. Ante todo convenio o contrato de servicio, el prestador está obligado a presentar la póliza de seguros para que puedan ser evaluados estos ítems que yo les cuento anteriormente. Esto, digamos, que forma parte de una garantía que tiene el profesional para responder por algún tipo de problema. Algunos de los plazos para iniciar acciones legales, estos son los plazos que poseen los pacientes o el sujeto de atención, va a disponer de 10 años para iniciar acciones legales por responsabilidad profesional del médico. Este plazo se llama plazo de prescripción y va a ser muy importante tanto para el paciente como para el profesional, ¿sí? Que tiene que mantener toda la documentación de la atención de este paciente al día correctamente archivada. Por último, algunos consejos para prevenir a las demandas, ¿sí? O evitar conflictos legales. Siempre tratar al paciente con respeto, informarlo adecuadamente, mantener una comunicación fluida, actuar con prudencia, documentar correctamente todo lo que realizamos, ¿sí? En esto entra en juego la comunicación, que sea clara, empática y honesta, tanto con el paciente como con la familia. La documentación, siempre llevar los registros, en nuestro caso de enfermería, completos, precisos, actualizados, sin tachaduras, tratar de que no tengan errores de ortografía, no juzgar dentro de los registros, no poner información subjetiva, sino que siempre sea objetiva, que la letra sea clara, precisa, que se entienda lo que quiero decir, que no se dé a entender que yo quiero ocultar información. Esto con respecto a la documentación. Y como siempre, resaltar la ética profesional, el actuar con integridad, responsabilidad y respeto no solo por la autonomía, sino por los derechos del paciente que está a mi cargo. Esto sería todo por nuestra clase de hoy. Les mando un saludo enorme. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego.